Buenas tardes. Ahora sí vamos a dar comienzo. Bienvenidos a otra clase de nuestro curso de urgencias pediátricas. Mi nombre es Ale Floco, soy médica pediatra, parte del equipo SWEP del Hospital Provincial Neuquén, y en esta oportunidad voy a estar compartiendo acerca de mordeduras de animales. Nos podemos preguntar un poco por qué en una clase de un curso de urgencias podemos hablar de este tema. Y en realidad se sabe que las agresiones representan alrededor del 1% de las consultas en los servicios de urgencias, por lo cual yo los llevo a que retrospectivamente podamos mirar nuestros últimos 10 días o nuestros últimos 15 días atrás, si hemos tenido algún caso de alguna mordedura de animal en nuestra atención diaria con niños. Y seguramente la respuesta en más de una oportunidad va a ser positiva, porque sí hemos atendido y porque realmente es frecuente, si bien representa, pareciera poquito el 1%, pero es una consulta frecuente. De las cuales ese 1%, el 10% va a precisar sutura y solo el 1 al 2% va a requerir hospitalización. Ustedes saben que los animales domésticos o salvajes son causantes de agresiones, tanto activas como de defensa. Y la gran mayoría en realidad produce lesiones locales, leves, aunque en ocasiones pueden dar lugar a lesiones musculares, vasculares y esqueléticas también. A consecuencia de estas agresiones pueden aparecer transmisión de enfermedades, sobreinfección de las heridas por gérmenes de la flora oral del animal, posibilidad de desarrollo de anafilaxia, efecto tóxico directo por toxinas y también la afectación psicológica del paciente agredido. Un poco lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta presentación y que tenemos como objetivo es acerca de las mordeduras de mamíferos más frecuentes. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los microorganismos involucrados en ellas. Vamos a preguntarnos si es necesario la profilaxis antibiótica y la necesidad de vacunas. Vamos a nombrar también la necesidad o no de suturas en estos casos. También vamos a hablar de las mordeduras de ofidios y vamos a dejar para el final la resolución de casos clínicos que lo vamos a presentar a lo largo de la clase. Para arrancar, vamos a hablar de las mordeduras de mamíferos, de las mordeduras de mamíferos más frecuentes en nuestro medio, que ellas son las mordeduras de perro, las mordeduras de gato y las mordeduras humanas. Bueno, y para arrancar, vamos a arrancar con las mordeduras de perro, que yo siendo madre de 2 hijos y estando en continua atención de pacientes pediátricos, me preguntaba cuando estaba preparando si existen los perros malos. Esa era una de las preguntas para arrancar, disparadoras para empezar con este tema. Y la verdad que la causa por la cual algunos perros muerden y cómo muerden es multifactorial y depende en realidad de varios aspectos. Hay que tener en cuenta que la agresión es toda conducta amenazante que lleva o que le parece a una observación que lleva hacia el daño o a la destrucción de algún objeto o alguna entidad que le sirve de blanco. Por lo tanto, la sola amenaza de un perro es parte de una reacción agresiva, aunque no cause heridas. Y yo, sacando este texto, me ponía a pensar cuántas veces hemos caminado tal vez por una vereda y nos hemos sentido agredidos cuando un perro sale de una casa, si bien hay rejas que nos separan y nos hemos asustado, ¿no? Entonces, por más que no haya heridas, hay reacciones agresivas en algunos perros específicamente. También se debe tener en cuenta que cierto tipo y grado de agresión es parte en realidad del repertorio específico normal, si se quiere, de la especie canina, como los patrones de conducta predatoria, agonística, territorial, jerárquica, incluso sexual, pero que con un desarrollo del comportamiento y una crianza adecuada, estas conductas se podrían modificar. Entonces, bueno,
nos preguntamos, ¿existen los perros malos? En realidad existen factores de riesgos relacionados con el agresor, como son la raza, la edad y el sexo. La mayoría de los perros que infligen mordeduras fatales son perros grandes y se conocen entre ellos ciertas razas específicas, ¿no? Se sabe que los machos muerden con mayor frecuencia que las hembras, se cree que la testosterona actuaría como un modulador del comportamiento que hace que los perros reaccionen más intensamente que las hembras. Hablando un poco de la frecuencia de las mordeduras caninas, la mayoría de las mordeduras que ocurren en humanos son de esta índole y la población pediátrica es el foco receptor más importante con predominio del sexo masculino. Se ha visto que los varones tienen el doble de riesgo que las niñas de ser mordidas, particularmente a partir de los 6 añitos de edad, por su menor temor, se cree que está relacionado por eso, que está relacionado con la conducta exploratoria y una mayor confianza que desarrollan a esa edad, y todo esto aumentaría el riesgo de ser atacados. En cuanto a la localización, existe una relación directa entre la edad y el sitio de mordida. Todos los estudios coinciden en que los menores de 5 años tienen más riesgo de ser mordidos en la cabeza, en el cuello y en el rostro, mientras que los mayores de edad, los adolescentes, los adultos, en las extremidades. Los menores de 5 años, y en particular los menores de 3 años, son especialmente vulnerables al daño intracraniano, dado su menor tamaño, su baja estatura, su mayor tamaño cefálico con respecto al resto de la superficie corporal y a sus delgados huesos de la calota craneana. Y aparte, bueno, se le suma las pobres habilidades defensivas que puedan tener a esa edad. Los motivos un poco de la agresión, los mecanismos más frecuentes por los cuales justamente los perros muerden a los niños son por miedo, por ansiedad, por predación o competencia por los recursos. Un poco lo que hablábamos al principio, preguntándonos si existían los perros malos. Los estímulos disparadores, entonces, de las agresiones más comunes que podemos observar y escuchar en niños pequeños, están relacionados con la comida, con quitarle la comida, con ir y en plena acto de alimentación quitarle lo que ellos tienen en su poder, tirarse encima, pegarles, pellizcarlos, y en los niños más grandecitos, mayores, está relacionado con el acariciarlos, con abrazarlos y con besarlos. Dijimos que vamos a presentar algunos casos clínicos. La idea es que al finalizar la presentación podamos un poco contarles qué pasó con estos casos que hemos tenido en nuestro servicio. Este es el primer caso clínico y es el caso de Juan. Juan tiene 8 años de edad. Ingresa por guardia él tras ser mordido extensamente, como pueden ver en la imagen, en la comisura labial izquierda, en el labio superior, en el labio inferior y en parte de la región mentoniana izquierda, por un perro cuando él se encontraba jugando a la pelota en la calle. Juan nos puede contar que él había salido a jugar a la vereda con sus amigos, estaban jugando a la pelota, estaba el perro de la vecina que habitualmente suele estar suelto, estaba alimentándose, la pelota cae junto a él, él la va a buscar, luchan un poco entre los dos por quitar la pelota, por tomar control de la misma, se logra sacarla, pero cuando logra sacarla le agarra el pantalón, Juan cae al piso y es atacado de esta forma por ese perro. Bien, vamos a seguir hablando de las mordeduras de gatos. También otras de las lesiones frecuentes en la edad pediátrica. Tal vez no tanta como las mordeduras por perros, pero son responsables en realidad del 3 al 15% de las mordeduras de animales en humanos. Afecta con mayor frecuencia a las niñas, en este caso, y son lesiones leves generalmente, pero con alta tasa de infecciones, que suelen aparecer generalmente antes de las 24 horas. Con respecto a la localización anatómica más frecuente es en las manos. Un 65% de las lesiones ocurren en las manos de las niñas.
Vamos con el segundo caso clínico. Este es el caso de Juliana. Juliana tiene 10 añitos y consulta también por guardia por presentar esta mordedura de gato en la región dorsal de la mano derecha. Ahí, como pueden apreciar en la fotografía, es lo que nosotros vemos al examen. Tiene gran edema y eritema, con mucho dolor, y tiene 2 heridas puntiformes que en el momento de la consulta no están sangrantes. Juliana nos cuenta, junto con su abuela, que viene acompañándola, que hace poquito que tienen el gato en casa, se mudaron hace poquito a la ciudad de Neuquén, y bueno, han adquirido esta mascota nueva que nunca habían tenido anteriormente, mascotas. Dice Juliana, entre lágrimas nos cuenta que la gatita quiso subir a la cama y ella le tironeó de la cola para que no lo haga, y bueno, ahí fue donde se produjo la lesión. Y como antecedentes, Juliana es alérgica a la penicilina. Bueno, ahora nos cambiamos un poco el contexto. Vamos a hablar de las mordeduras humanas, un poco al revés de lo último que vimos. Las mordeduras humanas pueden ser clavando sus dientes de forma intencional a un tercero, pueden ser automordeduras o lesiones ocasionadas en el acto o en el contexto de un puñetazo. En un 10 a un 50% de los casos sucede la infección, y fíjense que es un porcentaje elevado, y generalmente se manifiesta en forma de celulitis o bien de un absceso localizado. Y bueno, es excepcional la transmisión de enfermedades sistémicas a través de mordeduras humanas. Vamos con el tercer caso clínico. Este es el caso de Facundo. Facundo tiene 3 añitos, presenta condición del espectro autista, y nos cuenta su mamá que en una crisis en su domicilio se autolesiona, mordiéndose el antebrazo, nos había dicho. Facundo llega calmado, llega en compañía de su madre. Sacamos la camperita, retiramos, y en realidad se observa eritema y edema con lesiones puntiformes en media luna, en la región de la muñeca y parte del dedo pulgar de la mano derecha. Bueno, yo creo firmemente que las preguntas nos llevan siempre a crecer en la búsqueda de la respuesta, esto aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que esta segunda parte de la clase lo planteé a través de preguntas disparadoras que nosotras nos hacemos o nos podríamos llegar a hacer cuando estamos frente a la atención de un paciente pediátrico con una mordedura de animal. Y específicamente en las mordeduras de mamíferos, la primera pregunta que me hago es ¿cuáles son los microorganismos involucrados? Y en realidad vemos que la flora polimicrobiana es abundante, pero bueno, entre las bacterias gram positivas más frecuentes se van a encontrar los Staphylococcus aureus, el Streptococcus epidermidis y otras cepas. También entre las gram negativas predomina la Pasteurella multocide, y también vamos a tener gérmenes anaerobios como la Fusobacterium y los bacterioides. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es cuando indicamos antibiótico-terapias de profilaxis. O sea, todo niño que recibimos por guardia con una mordedura de mamífero, indicamos antibióticos, y en realidad casi que no es a todos. Sí le vamos a indicar a aquel paciente que conocemos inmunocomprometido, aquellas heridas que son punzantes, sobre todo por gatos. Recuerden que habíamos dicho que si bien suelen ser leves, pequeñas, casi que las tenemos que buscar a veces en estos casos que sean punzantes, pero tienen una alta tasa de infecciones, de probabilidad de infecciones. Las heridas que afectan a estructuras profundas, y por lo tanto todo lo que tenga compromiso vascular o linfático va a ser candidato a que indiquemos antibiótico terapia de profilaxis. Aquellas heridas que son ocasionadas en manos, en pies, en cabezas, en cuellos o en región genital, y también aquellas heridas con más de 8 horas de evolución con daño significativo,
que a veces esto es como muy frecuente en la época de verano, que luego de una jornada de haber estado, no sé, jugando al aire libre en el río, a la nochecita comienzan a caer alguno que otro paciente que más temprano, al mediodía, no tenía cómo movilizarse, sufrieron alguna mordedura y ya han pasado varias horas desde el momento. Otra de las preguntas que nos podemos hacer juntos y que un poco está respondida de acuerdo a la pregunta anterior de los microorganismos involucrados, es la elección de los antibióticos. ¿Cuáles antibióticos vamos a indicar en estos casos? Y de acuerdo a los microorganismos involucrados, es correcto elegir la opción de amoxicilina ácido clavulánico. Bueno, ahí tienen las dosis compartidas. Y en pacientes alérgicos a las penicilinas, la opción de elección es la trimetoprima sulfametazol asociado a clindamicina. Bien, ¿por cuánto tiempo indicamos la profilaxis antibiótica? Y es verdad que la profilaxis debemos indicarla de forma precoz, siempre antes de las 12 horas deberíamos indicarla y se debe mantener durante 3 a 5 días. Pero bueno, en esas heridas, lesiones que nosotros vemos que probablemente están infectadas ya o que tienen una alta tasa de probabilidad de infección, se puede completar durante al menos 10 días, como ya un tratamiento de una infección en sí. Otra de las preguntas que nos podemos llegar a hacer en una guardia es si suturamos todas las heridas por mordedura de mamífero. Y en realidad vamos a suturar solo aquellas heridas que no están infectadas, de menos de 12 horas de evolución. En cara podemos aguardar hasta 24 horas. Y vamos a suturar aquellas heridas que tengan una localización distinta de manos y pies con el fin de disminuir la infección y las consecuencias estéticas. O sea que si yo tengo una herida en la pantorrilla izquierda de tal y cual paciente, es candidata a realizar una sutura, porque a veces decimos, bueno, la vamos a dejar por el riesgo de infección, solo la vamos a aproximar, tratamos de poner alguna cintita que pueda aproximar, pero en realidad sería indicación de poder suturarla, no así en las localizaciones de manos y pies, como decíamos, porque el riesgo de infección aumenta si cerramos herméticamente la lesión. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es cuándo indicamos profilaxis antitetánica. Y la verdad que este es un tema que nosotros en la población pediátrica no estamos tan acostumbrados a hacernos esta pregunta porque en la gran mayoría los niños tienen el esquema eh, eh, de vacunas completo, el calendario de vacunación en la gran mayoría está completo, por lo cual no representa un problema generalmente para el pediatra. Pero sí, nosotros tenemos que saber que la indicación va a depender un poco de las características de la herida y justamente del estado de inmunización. Aquellas heridas tetanígenas, que son heridas con importantes grados de tejidos desvitalizados, son candidatas a una profilaxis antitetánicas. Aquellas heridas punzantes que están contaminadas con cuerpos extraños, que tal vez precisen alguna intervención quirúrgica que se va a retrasar por X motivo, no hay disponibilidad de quirófano, faltan las horas de ayuno, se va a retrasar más de 6 horas, son candidatas a profilaxis antitetánicas. Y también en el paciente séptico, bueno, a raíz de una mordedura extensa, también son candidatos a profilaxis antitetánica. Las heridas de alto riesgo son las heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de material o bien que presenten grandes zonas de tejidos desvitalizados. Estábamos hablando de las vacunas antitetánicas. Ahora nos podemos preguntar también
algo que también tal vez no estamos tan familiarizados desde la parte de pediatría, cuando indicamos la inmunoglobulina antitetánica. Y lo vamos a indicar directamente en pacientes que no están vacunados y en heridas de alto riesgo, que dijimos anteriormente que las heridas de alto riesgo eran aquellas que estaban contaminadas con grande cantidad de material o que bien presentaban grandes zonas de tejidos que no está vitalizado. La gamma globulina específica se administra por separado de la vacuna, es una dosis única de 250 unidades internacionales y es vía intramuscular. En caso de heridas de mayor de 24 horas de evolución o en pacientes con un peso corporal mayor a 90, o bien heridas que ya están contaminadas, que ya están infectadas, se administra una doble dosis, son 500 unidades internacionales. Y en los pacientes inmunocomprometidos, incluidos los pacientes VIH, se administrará la inmunoglobulina en cualquier herida tetanígena, independientemente del estado de vacunación. Acá hay un cuadrito que la verdad que es muy útil, lo vamos a dejar como parte de la bibliografía, está extraído de una publicación de la Sociedad Española de Pediatría, donde habla de las indicaciones de profilaxis post-exposición tetánica ante mordedura animal y un poco resume lo que le estaba comentando recién, ¿no? Mirando la situación eh, eh, de, de completo, ¿no? el calendario de vacunación y observando si la herida, las características de la herida, si es limpia o es una herida tetanígena. De eso va a depender la colocación de las vacunas y de la inmunoglobulina. Esto quedaría en la bibliografía también, como para tenerlo a mano. Bueno, vamos a parar acá un poquito con las preguntas y vamos a seguir hablando de las mordeduras de ofidios. Los ofidios o las serpientes venenosas más frecuentes en nuestros medios son la yarará, la serpiente de coral y la serpiente cascabel. El envenenamiento producido por la mordedura de alguno de ellos son potencialmente graves y letales y lo hablamos en esta clase porque en realidad constituye una emergencia médica para lo que existen antídotos específicos. Los síntomas que denotan gravedad generalmente aparecen al principio y la severidad del envenenamiento aumenta en las primeras 12-24 horas. El veneno está compuesto por un conjunto de enzimas responsables del aumento de la permeabilidad vascular, de la hemólisis, de necrosis tisular, de coagulación intravascular y de fibrinólisis, y también por polipéptidos no enzimáticos, neuro, cardio y hemotoxinas, que son responsables de los efectos sistémicos más graves que podrían llegar a ocasionar. Hablando de la clínica, ¿cuál es la clínica con la cual van a aparecer? Y bueno, lo primero que debemos ver es que en el lugar de la mordida es característico que aparezcan los dos orificios de entradas, generalmente separados por unos 6 milímetros de distancia unos con otros. Los signos típicos suelen manifestarse, como decíamos, dentro de los primeros 10 minutos, por lo que la ausencia de sintomatología en las siguientes 4 o 6 horas puede considerarse como falta de inoculación del veneno, lo que se conoce como mordida seca. El primer síntoma suele ser un dolor intenso, seguido de edema de la zona, que este edema nos va a servir después para clasificar el tipo de mordedura de ofidio y suele, si se extiende, suele no solo afectar la zona, sino bueno, la extremidad hasta pudiendo llegar a afectar el tronco. El edema y la equimosis también siguen siempre un patrón linfático, pudiendo afectar hasta el tronco de la persona afectada. Los síntomas generales generalmente pasan desapercibidos porque son bastante inespecíficos, pero es bueno tenerlos presentes. Son aquellos relacionados con lo digestivo, pueden tener vómitos, diarreas, dolor abdominal, pero también, bueno, el malestar general y la hipotensión pueden estar presentes como parte de la clínica de las mordeduras.
Las complicaciones sistémicas, si bien no suelen presentarse en el servicio de urgencias, pero sí es importante considerarlas, que son el fracaso renal, puede haber alteración en la coagulación, puede haber radiomiólisis y hemorragias también. Todos estos signos de la mala evolución. Es inusual que el veneno produzca una reacción anafiláctica en sí. El grado de envenenamiento se clasifica en 4 grados, siguiendo la clasificación de Audelberg, que estas condicionan el tratamiento, sobre todo con respecto al uso o no del suero antiofídico. Por eso acá también les dejo esta tablita que también va a estar en la bibliografía y que justamente clasifica las mordeduras y nos da un pantallazo de cómo deberíamos manejarlas. Hay una clasificación con 4 grados, en los cuales considera los síntomas locales, la presencia o no y cuáles son, cuál es la extensión, los síntomas sistémicos, si están presentes o no y cuáles son también, la alteración analítica que podamos llegar a encontrar, la necesidad del suero antiofídico y la conducta o la actitud que luego de conocerlas vamos a tomar frente al paciente. En cuanto al tratamiento de las mordeduras, la desinfección de la zona va a ser prioritaria, al igual que la crioterapia no directa, la elevación de la extremidad, la analgesia y la sedación, en caso de que precise la sedación. La analgesia sí, porque dijimos que uno de los síntomas más frecuentes va a ser, y primeros, va a ser el dolor intenso. Y la profilaxis antitetánica si tiene indicación. Todo esto va a ser lo único que nosotros podemos hacer y que han demostrado eficacia en nuestro primer contacto con el paciente. La administración de corticoides en realidad solo se indicará en casos relacionados a reacciones alérgicas que podría llegar a suceder con la administración del suero, porque dijimos que no suelen producir reacciones anafilácticas solo la sola inoculación del veneno. La profilaxis antibiótica no es efectiva, por lo que su uso solo será relacionado en caso de posterior sobreinfección de la zona. Y bueno, el debridamiento mínimo de la herida y la realización de fascioctomía solo ante síndromes compartimentales. En cuanto a los exámenes complementarios, nos van a ser útil para poder clasificar, como veíamos en el cuadrito anterior, a nuestro paciente y el grado de envenenamiento, y están relacionados y orientados a conocer el funcionamiento de los órganos blancos de estas toxinas y del veneno en sí. Entonces vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir pruebas de coagulación, vamos a pedir una función hepática y una función renal, CPK y el estudio de hematuria y proteinuria. Bueno, el suero antiofídico, cuando lo colocamos, va a depender de esa tablita y de la evaluación que hayamos hecho con anterioridad. Ustedes saben que el suero antiofídico es de uso exclusivamente hospitalario y bueno, este se administra en caso de requerirlo vía endovenosa con una dosificación fija. Se diluye en 100 mililitros de suero salino fisiológico con un ritmo de infusión de 50 mililitros hora y tiene que ser bajo una supervisión estrecha y estricta por el riesgo elevado que hay de reacción anafiláctica. Por eso generalmente suele pasarse en la unidad de terapia intensiva. Bueno, en el año 2022, el año pasado, el gobierno de la provincia de Neuquén publicó unas recomendaciones ante qué hacer frente a una mordedura de ofidio. Y me pareció interesante traerlas como parte de prevención también. Y lo que hablaba era de, bueno, de alejarse de la serpiente y mantener la calma, de aflojarse o sacarse la ropa apretada del área de la mordedura, anillos, relojes, pulseras, no aplicar ningún torniquete, ni intentar capturar o matar a la serpiente, no sumergir el área de la herida en agua o en algún otros líquidos, no aplicar ungüentos, ni hacerle cortes o succionar el veneno para sacarlo, no tomar ninguna bebida con alcohol, cafeína o algún medicamento
sin antes consultar en algún centro asistencial, y bueno, y pedir asistencia sanitaria para determinar si es necesario o no el antídoto. Nosotros en el servicio contamos desde el año 2020 con un protocolo que resume las acciones a realizar ante mordeduras y picaduras de insectos, que también lo vamos a subir a la bibliografía, que en realidad está resumido lo que estuvimos hablando con respecto a las mordeduras en este caso. La clase próxima mi compañera le va a estar hablando acerca de las picaduras de insectos. Bueno, ahora sí, si les parece, podemos ir a la resolución de casos. Yo lo había planteado que ustedes si querían ir escribiendo, no sé si hay alguna pregunta específica del caso en sí, pero yo lo había planteado que podamos nosotras contarles qué es lo que fuimos haciendo en el servicio ante los casos que habían llegado, y un poco para que ustedes lo que hayan pensado cuando lo iban leyendo y mirando las imágenes puedan eh, preguntarse y ver si realmente era lo correcto lo que habían estado pensando a lo largo del desarrollo de la clase. ¿Se acuerdan que el primer caso era el de Juan, que había ido a buscar la pelota en la calle y fue atacado de esta forma tan extensa por este perro? Y bueno, en el servicio lo que se hizo fue en primer momento, al ingreso, administrar analgesia intranasal, mientras se le colocaba un acceso venoso periférico. A Juan se le realizó una curación bajo pseudoanalgesia. Recibió dosis de antibióticos endovenoso. En este caso se indicó ampicilina sulbactam a dosis de 150 miligramos kilo. Y bueno, llamamos al servicio de cirugía, quien lo evaluó y decidió el ingreso a quirófano para sutura bajo anestesia. Juan tenía el esquema, no lo puse ahí, tenía el esquema de vacunas completa. Él, luego de quirófano sube a la sala de internación y estuvo 48 horas de internación recibiendo tratamiento antibiótico endovenoso. Y bueno, se externó con buena evolución, completó los 10 días de tratamiento antibiótico y estuvo en control por ambulatorio eh, con el servicio de cirugía y pediatría. Si ustedes quieren aportar, si hubiesen hecho algo diferente o una pregunta acerca del caso, lo pueden hacer en el chat. El segundo caso era el de Juliana, que recibimos. En realidad la mordedura de Juliana había sido la noche anterior, pero bueno, por problemas de movilidad no la habían podido traer, por eso cuando llega, esta era la imagen que vemos en la manito de Juliana. ¿Se acuerdan que había sido mordido por un gato? Juliana recibe analgesia vía oral, viene en compañía de la abuela le había dado, apenas se levantó, ibuprofeno, pero ingresó con mucho dolor, así que se decidió escalar en la escala analgésica y se le dio morfina vía oral a 0,1 miligramo kilo. Se hizo una curación simple en sala de procedimiento bien tolerada con esa analgesia. Y se acuerdan que Juliana era alérgica a la penicilina, así que el tratamiento antibiótico indicado en este caso fue Bactrim más clindamicina, que se dio vía oral por 10 días. Juliana hacía poco que estaban en la ciudad de Neuquén y parece ser que en la mudanza perdieron varias cosas, entre ellos la libreta de salud de Juliana, así que la abuela no estaba segura si el esquema de vacunación estaba completo. Ella sabía que le faltaban algunas dosis, pero no sabía especificar cuál, así que Juliana recibió una dosis de la vacuna antitetánica, de difteria y tétanos, y se externó, se controló cada 48 horas por consultorios de pediatría y tuvo buena evolución. Y por último,
Era el caso de Facundo. Facundo ingresa en brazos de su mamá, está tranquilo, de todas formas le dimos un analgésico bioral, esperamos un rato y nos permitió poder curarle esa herida y visualizarla mejor. En realidad, como decíamos, había abarcado la parte de la muñeca, pero también parte del dedo pulgar, así que se hizo una curación simple y se le indicó antibiótico profilaxis por 5 días. En este caso fue con amoxicilina ácido clavulánico. Facundo tenía el esquema de vacunación completo, así que no requirió ningún refuerzo. Y bueno, también estuvo con seguimiento ambulatorio con buena evolución. Bueno, y esta última imagen, en realidad lo puse así como con tanta variedad porque creo que podemos hacer, de acuerdo a lo que estuvimos desarrollando hasta acá, varias acciones de prevención, un poco el conocer eh, los motivos más frecuentes de agresión de las mascotas, en este caso de los perros, habíamos hablado al principio. Me parece que es una buena forma de prevenir, evitar, ¿no? Que los niños estén encima cuando ellos están alimentando, en momentos específicos, que nunca un menor de 3 años quede sin supervisión de un adulto con un perro. Eh, También creo que lo que el gobierno de la provincia de Neuquén ha publicado el año pasado también nos ayudaría y prevenimos varias cosas con respecto a las mordeduras de ofidios. Y también recordar la importancia que tenemos en nuestro contacto con los niños, como pediatras, como enfermeros, el poder controlar el esquema de vacunación de los niños, de las niñas que a diario atendemos, es una forma también de prevenir con respecto al tema presentado. Bueno, muchas gracias por su atención. Eh, no sé si hay preguntas, los leo acá en el chat o quieren hacer alguna acotación. Hola Ale, sí, acá mira, Alejandro igual dice cosas muy interesantes, porque es cierto, acá nos faltan claramente algunas políticas de Estado, ¿no? Alejandro menciona y dice, existen razas peligrosas, el peso del perro es el factor que predice el potencial daño de la mordida. La subestimación de esto ha hecho que se contenga gran cantidad de niños y adultos mordidos y con otro tipo de lesiones por ataques de perros, por ejemplo, en el lugar de trabajo de él, que es Las Lajas. Dice que es casi diario, que hay gran cantidad de perros sueltos de todo tipo, pitbull, dogos, bueno, etcétera, y menciona esto de las políticas municipales, y obviamente lamentable, y nos pregunta cómo será en otros lugares. En verdad, bueno, yo le puedo contestar, en verdad Neuquén tiene una característica importante que es por lo menos hacer una política un poco más fuerte con respecto de esto del control de los animales. Eh, Incluso hace muy poquitos días fue el Día Mundial contra la Rabia y se hicieron campañas de vacunación contra la rabia, y algo que también se sugiere permanentemente es que los cuidadores de mascotas sean responsables en esta situación, ¿no? Y también menciona Alejandro que dice, bueno, muy pocos perros están con vacuna antirrábica y nadie controla los esquemas, es cuestión de tiempo para que aparezcan casos de rabia, como serán otros lugares. Lo cierto con respecto a esto que Neuquén y las provincias aledañas, los últimos casos de rabia que hubo en realidad hasta el 2013, 2014, hubo más, si uno mira la epidemiología, hubo algunos casos y en el 2018 se reactivó con, no sé si se acuerdan, con 2 o 3 murciélagos en Neuquén capital que tenían rabia, y después fue algo prácticamente anecdótico porque se hizo el control de foco adecuadamente y no se han visto casos. La verdad que uno, si bien es algo que uno teme siempre y siempre se nos viene a la cabeza, no es de lo diario, no es de lo común, y quizás si bien uno debe tenerlo ahí en el pensamiento, quizás no es a donde nos vamos a embalar, porque sabemos que la epidemiología es muy baja y que probablemente las complicaciones vengan por otra parte, que es todo lo que nos contó Ale ahora, ¿no? No sé, Ale, si querés Sí, agregar algo con respecto a eso.
No, si yo lo pensé también desde ese lado, es más, justo tuve la oportunidad ahora de compartir con una de las pediatras infectólogas y hablábamos justamente de la rabia y me decía, bueno, exactamente lo mismo, que la verdad que no ha habido en los últimos más de 5 años casos, por lo tanto no es algo que, que debamos preocuparnos por ahora, sí considerarlo y por eso tal vez sería bueno agregar ahí en la prevención. Tener, ¿no?, nuestras mascotas vacunadas también y bueno, con esas salvedades de, en caso de lesiones graves, extensas, mantener al perro en un lugar donde pueda ser supervisado para ver la evolución también en la mascota, en el perro. Claro. Y justo acá nadie consulta. Protocolo antirrábica, sé que no hay casos reportados en la actualidad, pero los padres siempre preguntan, bueno, un poco esto. Sí existen protocolos antirrabia, de hecho el Ministerio de Salud tiene uno, si mal no recuerdo, es del 2016, y después la Sociedad Argentina de Infectología tiene su protocolo del 2018 porque abarca todo el territorio nacional, ¿no? Y lo que menciona básicamente es la observación de los síntomas y la observación de la mascota en cuestión, o si no fuera mascota y es un perro, por ejemplo, de la calle, si fuera posible la observación. Y cuando aparezcan síntomas, esto es importante recordar que tenemos entre 5 a 10 días para hacer esa observación en caso de que aparezcan síntomas, de que sea dudoso, de que se pueda tomar el control del animal, del control de foco, se hace la eutanasia. Eso está descrito en realidad en los protocolos. Pero si existen, los podemos agregar. Como decíamos recién con Ale, quizás no debiera ser motivo de que nosotros no ocupen su mente, su cabeza y su tiempo en leer un protocolo tan largo, pero sí sepan por lo menos de dónde poder tomar. En cuanto a lo que es la vacuna antirrábica, está para hacer la vacunación post-exposición. Son varias vacunas que hay que colocar y de hecho requiere un seguimiento muy controlado. Es un esquema de vacunas de 3 a 4 vacunas, realmente es algo que no es como puede ser en otras intervenciones, que es solo, por ejemplo, en la antitetánica, la vacunación y nada más, sino que esto es una serie de vacunas y controles bastante seriados. Bueno, después acá Alejandro nos dice que en las lajas tuvieron mordidas por yarará, que es casi la única víbora venenosa de la zona y que por suerte les queda suero antiofídico en Zapala. Bueno, después acá Rosita un poco consulta a través del uso de la antirrábica en caso de morduras de perro. Les vamos a juntar el protocolo como mencionábamos recién. Después acá Carolina pregunta, ¿cómo identificar en la inmediatez algún tipo de mordidas de ofidio si no tenemos evidencia? ¿Y cómo proceder? Ese no sé si vos querés darle contestarles. Y en realidad, un poco pensando en cuáles serían la clínica que podemos encontrarnos frente a la mordedura, que hablamos al principio, tiene que ver con los orificios de entrada, en el sitio donde sospechamos, que generalmente suelen estar, son dos orificios que suelen estar separados por una distancia menor a 1 centímetro, y generalmente el dolor es muy intenso y suele haber mucho eritema, edema y equimosis que suele seguir un trayecto linfático. Entonces eso sería una de las formas de orientarnos y de sospecharla, si no hay un relato claro, ¿no?, del hecho. Claro, exactamente. Bueno, después acá pregunta, me parece que es una de las últimas, Rosana preguntaba qué pasa con las morduras de zorro, murciélago o hurón y si tienen alguna indicación extra. Incluso les voy a contar en realidad algo, que una de las primeras guardias que hice yo, que uno dice, bueno, a ver, en realidad nos puede morder prácticamente cualquier animal al que uno pueda tener exposición, ¿no? Una de mis primeras guardias acá, en ese momento estaba el doctor Otto Maliarchuk y haciéndome una broma, me dice, me llama por teléfono, me dice, van a traer un paciente de 8 años que lo mordió un jabalí. Yo, ¿dónde busco mordedura de jabalí? Por Dios. Entonces uno empieza, viste, a buscar en internet, a ver, a empezar a llamar y demás. Siempre en realidad la idea es la principal, ¿no? Veo la lesión, veo el compromiso del paciente, hago una buena higiene de la zona. Esto que nos decía Ale, que son como tips muy importantes, ¿no?
si suturo o no suturo, cuándo suturo y cómo suturo, qué lugar es mejor no suturar, y siempre tener en la cabeza si la lesión compromete alguna cuestión funcional. Si no es así, tranquilidad, y podemos buscar con tranquilidad donde sea que uno tenga su fuente de información, ¿no? No sé si Ale tenés algo para agregar en cuanto a esto. No, debo reconocer que cuando empecé a armar la clase, comencé a agregar, y es más, después tuve que sacar de mordeduras de murciélagos, de hámster, que por ahí es frecuente también que tengamos como mascota, pero en realidad no eran las más frecuentes, como decimos, y no cambiaba la flora que podemos encontrar en la cavidad bucal del mamífero en sí. Entonces, por eso decidí como resumirlo a eso, porque justamente el abordaje va a ser muy similar más allá del mamífero que sea el agresor. Tal cual. Y acá Alejandro igual hace un comentario que si bien es verdad que es anecdótico, pero bueno, un poco nos vuelve a pensar en esto, ¿no? Dice, cuando estuve en las ovejas, un zorro mordió a un criancero, el zorro murió por los perros que lo atacaron, hubo que mandar la cabeza del zorro al Instituto Pasteur congelada para que le hagan las pruebas a ver si tenía rabia, que en realidad forma parte del protocolo. Y dice, bueno, lo cuento para que en caso de que ocurra, tratar de conservar la cabeza del animal para que el paciente no se tenga que comer todas las vacunas, ¿no? Y es cierto. Ujú. Estás muteada, Ale, cualquier cosa. Bueno, creo que no hay muchas más observaciones o consultas. Creo que importante llevarnos los tips que nos trajo Ale de lo más frecuente. ¿Qué, qué no hacer mal que muchas veces hacemos o hacemos por demás con el temor de no, por las dudas, yo le voy a poner el antibiótico por las dudas, le voy a dejar 10 días? No, estos tips importantes de cuándo suturar, cuándo no suturar, en todos obviamente lavar, en todos evaluar la funcionalidad, qué antibiótico elegir según el tipo de mordeduras o lesiones como presenta el paciente, como bien nos trajo Ale, saber cuáles pueden ser más o menos peligrosas. Algo importante que en esto de las mordeduras de gato, que no es menor, que muchas veces vienen los pacientes que en poco tiempo evoluciona la mordida en el día de ayer, uno dice, bueno, no da tan poco tiempo para que se infecte, vamos a dejarla así sin nada, y como bien nos mostró Ale, tienen un periodo de incubación y infección que es muy corto y que sin embargo requiere su tratamiento adecuado, ¿sí? Esto como para no olvidarse también. Bueno, creo que estamos entonces. No sé si tenés algo para agregar. Yo desde ya agradecerte. Y como vos bien decís, en realidad quizás es un tema que puede ser extensísimo e interminable si uno así lo quisiera, pero la idea de traerlo acá en el curso es darnos tips importantes de lo frecuente, qué hacer y qué no hacer, y por lo menos tener cierta soltura y la tranquilidad de saber que estamos haciendo bien. Bien, sí, sí, coincido, y por eso lo quise plantear con esas preguntas, que creo que es lo que nos solemos preguntar en en el diario atender de los pacientes pediátricos frente a estas lesiones. Bueno, Bueno, entonces muy agradecida. Gracias, Ale, por todo tu no, saber. gracias por acompañarnos. Adiós. Chicos, nos vemos el próximo jueves con la doctora Eleonora. Saludos.